Ábrego, en el departamento norte de Santander, es un municipio con una vasta zona, ubicada en el valle del río Oroque y el río Frío, que conforman al que se conoce con el nombre de río Algodonal, el cual surte del precioso líquido de la ciudad de Ocaña, para luego desembocar en el río Catatumbo, llevando así los recursos hídricos al lago de Maracaibo en el vecino país de Venezuela. Y es precisamente en las veredas del Oroque y Oropoma, en el municipio de Ábrego, donde vivieron desde tiempos coloniales dos familias que dominaron esta región y que eran dirigidas por dos hermanos, el cacique Oroque y el cacique Oropoma. Según la narración Historias de Papanano, escrito a finales del año 1800 por Atilano Santos, estos dos caciques fueron los amos y señores de la región, especialmente de las zonas montañosas donde tenían su asentamiento. Estos dos caciques, a diferencia de los demás nativos, evitaron el contacto bélico con los invasores blancos y decidieron permanecer ocultos a la mirada de los españoles, llevando una vida de completo hermetismo por más de 300 años. Las historias de Papanano nos permiten en este tiempo presente realizar una imagen de lo que en realidad fueron estos hombres y mujeres que habitaron originalmente la región del municipio de Ábrego, permitiéndonos conocer la historia que nunca se ha contado. Pues, como él mismo escribe en el preámbulo de sus escritos, la historia oficial siempre nos la cuentan los vencedores, pero en la masacre de los españoles contra los nativos americanos, nadie se atrevió a contar cómo ocurrieron los hechos. Yo quiero contarla para mis descendientes tal y como ocurrió. Atilano Santos, a pesar de ser descendiente español, siempre vio con gran afecto a los nativos que servían en su casa, y por este afecto tuvo contacto cercano con ellos, al punto que conociera la lengua, la cultura, las tradiciones y las costumbres de estos descendientes del cacique Oroque y el cacique Oropoma. Gracias a estos escritos y a las narraciones que el mismo Atilano Santos transmitiera a su hija Telmira Santos Torrado, y esta a su hija Bárbara Bayona Santos, y ella lo transmitió a su hijo Rodolfo Pacheco Bayona, pues fue deseo del mismo Papanano que sus descendientes conocieran esta historia y que se transmitiera de generación en generación, para que la historia no se repita. Hoy en día, estos escritos son transmitidos de mano en mano a través de la tradición oral de los descendientes de este hombre, que, sin ser historiador o escritor, quería dejar plasmado este legado del municipio de La Cruz, hoy en día Ábrego. Existió hacia finales de 1800, empezando 1900, un hombre llamado Atilano Santos de Jaín, que aclaro, usted en la presentación ha dicho que él era historiador. Atilano Santos de Jaín nunca se consideró historiador, él decía que él no era historiador. De hecho, la profesión de él era sastre, él era un sastre, pero le gustaba escribir ya así en el ocaso de su vida, a partir de los 70 años, empezó a escribir en agendas y en hojas, lo que él consideró era la historia que nunca le habían contado a los seres humanos. Hace más de 500 años tuvieron su asentamiento las familias Oroque y Oropoma, nombre que recibieron en honor a sus antepasados, los hermanos Oroque y Oropoma. Desde el río Oroque, en proximidades de la vereda La Estancia, hacia el sur, hasta el Cerro de Jurisdicciones, gobernaba el cacique Oroque, y desde el río Oroque, en la vereda La Estancia, hacia el norte llegando hasta la vereda, que en la actualidad se conoce como el Higuerón, gobernaba el cacique Oropoma. Juntos mantuvieron un legado familiar que permaneció por más de 300 años, según las historias de Papanano. A estos dos hermanos nada les alteró el ritmo de la vida, ni siquiera la invasión de los españoles, pues ellos tenían el secreto para llevar una vida plena. A pesar que la presencia de los blancos era caótica y llena de deseos por las costumbres materiales. Pero el gran valor ancestral de estas tierras se centra en el patrimonio cultural y material que dejaron los Oroque y los Oropoma, a través de la medicina ancestral, la música terapéutica, la culinaria y la agricultura, prácticas que fueron transmitidas de generación en generación y que, al paso del modernismo, hoy en día están desapareciendo. Eso lo podemos percibir en muchos de los raizales que aún viven en estas tierras. Pero la influencia inevitable de los españoles fue desplazando rápidamente todo este legado cultural inmaterial, permitiendo que se impusiera lo europeo ante lo nativo. Fue cuando los nativos descendientes del cacique Oroque y Oropoma se desplazaron.
Los Oroque hacia el cerro de jurisdicciones que para entonces eran las selvas impenetrables y los Oropoma hasta las actuales selvas del Catatumbo, salvaguardando así su integridad, su cultura y sus tradiciones. Luego, a partir de la invasión del Catatumbo, en la fiebre de explotación del petróleo, los nativos fueron masacrados y erradicados, y los pocos sobrevivientes fueron transculturados, perdiéndose completamente todo el legado de su antepasado. Por su parte, los descendientes del cacique Oroque emigraron hacia el cerro de jurisdicciones, donde el inclemente frío, la poca pesca, la incipiente agricultura y la casi nula cacería, fuente primaria de su alimentación, disminuyeron al punto que un 90% de los integrantes de esta familia desaparecieron. Algunos sobrevivientes lograron atravesar el páramo y llegar a tierras más bajas de lo que hoy en día es la parte del sur del departamento del Cesar. Allí muchos fueron devorados por fieras y por las enfermedades propias de aquellos climas insalubres. A mediados de 1900, las familias Oroque y Oropoma habían desaparecido. Todo esto fue dado a conocer por un nativo llamado Roque, a quien sus amos de niño le quitaron su nombre nativo y le colocaron Roque, en honor a San Roque. Este era el último descendiente de la familia Oroque, quien permaneció hasta sus últimos días viviendo en tierras de nuestro amigo Atilano Santos. La expresión artística y especialmente la música de los ancestros Oroque y Oropoma giraba en torno a lo sagrado y espiritual. Por esta razón, la música que creaban se asociaba con los sonidos de la naturaleza y especialmente con aquellos sonidos que producían los instrumentos aerófonos y membranófonos, por lo que las flautas de caña, ocarinas, quenas, zampoñas y los tambores representaban una manera de manifestar sus sentimientos de agradecimiento hacia lo divino y hacia la madre naturaleza. De la misma manera, estos instrumentos tocados de una forma determinada y con la condición mental apropiada, lograban armonizar sus cuerpos y llevarlos a estados de elevación de la conciencia, ocasionando con ello una perfecta salud física, mental y emocional, por lo que esta música representaba también una forma terapéutica y de sanación. Dice don Atilano Santos en sus historias que tuvo la oportunidad de escuchar a un anciano de la tribu cuando realizaba una especie de sanación, con una flauta de caña de millo y con sus sonidos era algo mágico y especial, pues de inmediato el joven que se encontraba enfermo se levantó del lecho y continuó con sus labores. Esto nos da una idea de lo que la música que ejecutaban podía hacer. Su música no era solamente para la diversión, sino para la sanación. Hoy en día sabemos que existen métodos terapéuticos en los que se utiliza la música como medio de sanación. Se le conoce como musicoterapia. Los Oroque y los Oropoma creían en la trascendencia del alma, la cual se fundía primero con la Pachamama, es decir, con la Madre Tierra, y luego volaba hacia las estrellas. Podemos entender, según lo anterior, que estos nativos creían en la trascendencia del alma y probablemente en la reencarnación y todos estos temas modernos de la espiritualidad. El arte y la música de los Oroque y los Oropoma giraba en torno a lo divino y trascendente. Todo lo que ellos realizaban en su vida cotidiana estaba estrechamente ligado a su vida del más allá o de la espiritualidad. Por esta razón, en todo lo que les rodeaba estaba implícito lo divino. Para ellos, un gran salto de agua,
una laguna, una quebrada, una montaña o una cueva natural estaban impregnados con lo divino y por tal razón se les veneraba, adoraba y respetaba. A la llegada de los españoles y en virtud de los atropellos que fueron sometidos, estas dos familias se replegaron dejando su territorio ancestral, en el que los lugares sagrados como la montaña, la cascada de las consagraciones o su cementerio, aún hoy en día se puede percibir lo sagrado en aquellos lugares. Evidencia de esto es el cementerio indígena y el Salto, ubicados en la ecoaldea Pachamama, y las piedras negras, extrañas piedras redondas que, para los Oroque, eran puntos de ubicación astronómica, en la que se puede leer la cosmogénesis y la existencia del universo. Rezagos de esta cultura son las herramientas e instrumentos tallados en piedra conservados en colecciones privadas, donde podemos ver el arte y la tradición ancestral de los Oroque y los Oropoma. El nombre de estos dos caciques evidencia la raíz y el origen familiar de los portadores del mismo. Por su parte, la palabra oro del nombre de cada uno no significa lo que para nosotros representaría el nombre del preciado metal. Para ellos era como para nosotros el apellido y estaba más relacionado con algún perfil de la personalidad del antepasado que usara por primera vez este nombre. En el caso de los dos caciques mencionados, era el apellido del padre de los mismos, quien gobernara toda la región del Bello Valle, La Cruz o Ábrego desde tiempos ancestrales. De tal manera que oro significaba para ellos el de mucha luz, lo cual podría tratarse de iluminación, de conocimiento, de sabiduría o cualquier otro significado asociado con el generador de luz espiritual. Por su parte, la terminación que del primer hermano significa el primero o que está adelante, lo que nos lleva a pensar que fue el primero en nacer de aquel hogar, o quizá fuera el primero en la ya famosa prueba de los 7 pasos del guerrero, que ellos imponían a sus jóvenes antes de convertirse en guerreros o en hombres. Como quiera que sea, por este dato sabemos que el cacique Oroque fue antes que su hermano, el cacique Oropoma, y por deducción lógica, el nombre de este cacique significa el primero de mucha luz, o el de mucha luz que va adelante. De cualquier manera, si observamos bien, podemos notar que estos nombres estaban relacionados con acontecimientos o rasgos de la personalidad de cada individuo, los cuales influirían de manera extraordinaria durante toda su existencia. Por su parte, el segundo hermano, el cacique Oropoma, según los escritos de Papanano, este nombre significaba oro, el de mucha luz, y poma, sabiduría de Matuinca, que era en su lengua el nombre de la divinidad o la madre creadora, de tal manera que este nombre significaba el de mucha luz con la sabiduría divina. Si observamos detenidamente lo que significaba el nombre de cada uno de estos dos caciques, podemos con toda seguridad aseverar que estas dos familias de la etnia barí no eran lo que las cartas y escritos de los misioneros o conquistadores españoles develaron, pues la historia oficial se basa en estos escritos para demeritar o cualquier otro motivo que ellos tuvieran en su momento para su propósito. Según lo anterior, podemos deducir que estos dos hombres fundadores de dos de las familias que habitaron la región de Ábrego en el norte de Santander tenían mucho que ver con la vida espiritual, con la trascendencia y con la vida en común unidad, en la comunión con la naturaleza, el respeto a toda manifestación de vida. La acepción oro de estos nombres la encontramos también en Orocué, en Colombia, Orollí y Orollá del Quechua en Perú, que significan lo mismo, de mucha luz, lo que nos da la idea de que la lingüística de las tribus nativas de Sudamérica se encuentran conectadas de alguna manera.